Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lana Clarkson. Esta es una historia que quería hacer desde hace bastante tiempo, pero por una u otra razón la dejé para más tarde, hasta que de repente pasaron como 3 meses desde que la quería hacer. Así que, por fin, hoy la tenemos en el canal. De hecho, es bastante interesante, más que nada por cómo se desarrolló la historia después del juicio, la cantidad de mentiras, la cantidad de gente rica pagando para no ir a la cárcel, básicamente. Pero bueno, acá arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La mujer que están viendo ahora mismo en pantalla era Lana Jean Clarkson. Nació el 5 de abril de 1962 en California, Estados Unidos. Creció en Long Beach, en el estado de California, y sus padres eran James y Donna Clarkson. Además tenía 2 hermanos llamados Jesse y Fawn. Durante su adolescencia comenzó a asistir a la Cloverdale High School, donde no tuvo mayores dificultades en sus estudios. Durante este periodo, lamentablemente, en el año 1978, el padre de Lana fallece. Esto fue claramente un duro golpe en su vida. Luego de este suceso, la familia decide mudarse a Los Ángeles. Es entonces que Lana comienza a estudiar artes en la Pacific Union College. Vivir en una ciudad como esa, como lo es Los Ángeles, definitivamente marcó a Lana. Ella estaba encantada con toda la industria del entretenimiento que hay en esa ciudad, especialmente porque dentro de Los Ángeles se encuentra Hollywood. Así que se decidió seguir una carrera como actriz. Podríamos decir, si nos metemos en lo que son los estándares de belleza, que Lana tenía todo lo necesario para entrar en ese mundo. Era una chica alta, rubia, ojos claros y cumplía con todos los cánones. Es por eso que además del mundo de la actuación, también tuvo varios trabajos en el mundo de la moda y la publicidad. Es en la década de los 80 que Lana comienza a hacer sus primeros papeles, muy pequeños, en televisión y cine. Durante los primeros años solo tuvo papeles como extra o personajes muy secundarios de poco tiempo en la pantalla, aunque también hay que destacar que nunca llegó a ser lo que vendría siendo una estrella del cine. Durante toda su carrera siempre actuó en películas de bajo presupuesto, digamos que nunca logró llegar a lo que sería el mainstream. Sus primeros papeles protagónicos llegan a partir del año 1983. Se trataban de películas de producción argentino-estadounidenses. La primera se trataba de Death Stalker o Cazador de la Muerte, acá en Argentina, la cual, por cierto, fue grabada en Buenos Aires. Pequeño detalle. En esta, Lana interpreta a una guerrera barbárica, un poco ligera de ropa, para que se den una idea de en qué papeles solían ponerla. Y era uno de los papeles principales de la película. La siguiente película, en la cual ella es directamente la protagonista, se trata de Barbarian Queen. Esta es nuevamente una producción argentino-estadounidense, donde ella es efectivamente la reina bárbara. Acá interpreta un papel de una guerrera fuerte y poderosa, también un poco ligera de ropa. También protagonizó la secuela de esta película, Barbarian Queen 2. Si bien estas películas estaban destinadas a un público bastante limitado y poco masivo, en este círculo de gente a la que le gustaba ver este tipo de películas, Lana se volvió bastante conocida. Es decir, ella no había llegado a ser una actriz extremadamente reconocida, pero tenía un grupo de personas especialmente centradas en ese género que definitivamente sabían quién era. Es decir, tenía fans. Asistía a varias convenciones, a sacarse fotos con fanáticos y firmar autógrafos. Y aunque no tenía series o películas demasiado conocidas, aún así tiene una filmografía un tanto larga. Desde 1982 al 2001 participó de varias cosas. Durante la década de los 80, Lana también fue una voluntaria muy activa de la organización Project Angel Food, que se encargaba de recaudar comida para personas que sufrían de HIV y SIDA. Lo cual, además, tengo que añadir que en ese momento, incluso hasta ahora, era un tema tabú, más en ese momento, que claramente a Lana no le importaba, los ayudaba igual. Podríamos decir entonces que el auge de la carrera de Lana fue entre los años 1985 y 1990. Luego de esto siguió teniendo pequeños papeles en películas y series de televisión, pero su carrera nunca pudo despegar más que eso. Durante todos esos años también siguió teniendo trabajos como modelo y en publicidades, pero como se imaginarán, entre más pasaba el tiempo, menos papeles de modelaje tenía. Luego de terminados los 90s y con el inicio del nuevo
nuevo milenio, Lana, con casi 40 años, comenzó a tener cada vez más dificultades para encontrar trabajos como actriz, más aún siendo que ella partía de un lugar donde la veía más que nada por su cuerpo. No solamente tenía menos trabajo de modelaje, sino que también papeles en películas y series. Tenía cada vez menos trabajo y las regalías por parte de lo que ya había hecho se estaban acabando. En resumen, se le hacía difícil sobrevivir con estas cosas que hacía antes, así que en el 2003 decidió tomar un trabajo a medio tiempo. Este trabajo era en la cadena de restaurantes House of Blues. Ella no se quería distanciar de la industria del entretenimiento, así que se unió a este restaurante, más que nada porque personas importantes de ese entorno iban ahí. Su trabajo en este lugar era ser recepcionista del área VIP, es decir, controlar quién entraba al área importante del club. Es bajo este contexto que pasamos entonces al día de los hechos. Era el 3 de febrero del 2003, cuando Lana, como cualquier otro día, fue a su recientemente adquirido trabajo en el House of Blues, ubicado al oeste de Hollywood. Esta cadena de bares, y específicamente en el que trabajaba Lana, solía tener clientes destacados, mucha gente del mundo del espectáculo, gente millonaria, etc. Aquella tarde-noche, Lana tuvo la mala suerte de cruzarse con Phil Spector, aunque en ese momento ella no lo sabía. ¿Y quién era Phil Spector? Para aquellos que no lo conocen. Phil nació como Harvey Philip Spector el 26 de diciembre de 1940 en la ciudad de Nueva York. Cuando Spector tenía 9 años, su padre se quitó la vida. Su familia entonces se mudó a Los Ángeles en 1953. Spector asistió a Fairfax High School, donde aprendió a tocar la guitarra y comenzó a escribir canciones. Durante su tiempo en Fairfax, conoció a sus compañeros de estudio Marshall Leib, Harvey Goldstein y Annette Kleinbart. Juntos formaron el grupo musical The Teddy Bears y tuvieron un éxito número 1 en los Estados Unidos y el Reino Unido con To Know Him is to Love Him. El título de la canción fue tomado de la inscripción en la tumba del padre de Spector. Los Teddy Bears parecían destinados a la fama, pero su siguiente sencillo, I Don't Need You Anymore, solo alcanzó el puesto 91 en las listas. Los singles posteriores demostraron ser aún menos exitosos y la banda se separó en el 59. Después de que el grupo se separó, Spector se desvió un poco, luego regresó a Los Ángeles y volvió a entrar en el negocio discográfico para concentrarse en la producción, ya que había descubierto que en realidad no le gustaba para nada estar al frente de la atención, sino más bien producir la música. Más tarde, con ayuda de otros productores, se convirtió en productor de plantilla de Dune Records, donde produjo una serie de éxitos y se convirtió en una sensación de la industria. A partir de entonces hizo un nuevo sello y comenzó a hacer nuevamente hits que lo llevaron rápidamente a la cima. A la edad de 21 años, Spector era un millonario responsable de producir 20 éxitos consecutivos. Ya vieron que realmente no le gustaba lo de estar al frente de la atención, realmente le gustaba producir y lo hacía muy bien. Durante este tiempo también comenzó a trabajar en una técnica llamada Wall of Sound. Este estilo sirvió para hacer a Spector aún más famoso en la industria de la música, y muchos artistas icónicos comenzarían a imitar esta técnica en los años futuros, incluidos The Beach Boy y Bruce Springsteen. Pero ese es el lado bueno, porque en realidad era bastante abusivo. Toda la plata que había acumulado y todo el poder que parecía tener lo volvían aún más peligroso. No solo era malo con sus parejas, sino que también solía tener siempre una pistola a mano para amenazar gente. Durante el resto de su vida creció así, se hizo rico de joven y jamás perdió su fortuna. Se compró una casa enorme, una mansión a la que llamaba su castillo, vivía como una estrella de rock sin realmente serlo, ya que a él, como dije antes, no le gustaba estar frente al público. Lo que puedo decir y lo que enfatiza más todo lo que vamos a ver a continuación es que realmente creía que tenía demasiado poder, que era invencible. Ay, gordita. Para el 2003, Spector frecuentaba ese lugar y ese día él venía ya de previas citas y mucho alcohol. Lo que quiere decir que tenía un largo recorrido de bebidas, estaba bastante alcoholizado y por lo tanto no era la mejor persona con la cual tratar esa noche. Él había llegado a este lugar con otra chica que no aceptó seguir tomando con él, así que se fue. Lana Clarkson esa noche debía atender muy bien a Spector, porque al momento de llegar había hecho algo que lo hizo enojar mucho. Recordemos que ella quería hacer buenas migas con cualquier persona importante del medio y caerle mal a este hombre no era una buena idea. Lo que había hecho mal con Spector fue que al principio de la noche lo confundió con una mujer, lo cual no fue una buena primera impresión, así que decidió compensar atendiéndolo mejor
favor y mayormente centrándose en él. Al final de la noche, cuando Lana terminó de trabajar, salió del establecimiento y antes de poder irse a su casa, Spector la alcanzó y le ofreció llevarla a su mansión para tomar algo. Lana al parecer no quería porque primero recién terminaba de trabajar y segundo no quería tomar, pero ante la insistencia de Spector decidió ir con él. Juntos se subieron entonces a la limusina de Spector conducida por un chofer y marcharon hasta su mansión, que literalmente se llamaba el Castillo de Pyrenees, ubicada en el barrio de Alhambra. Una vez allí, Spector y Lana entran a la mansión. Eran alrededor de las 3 a.m. cuando esto sucede. Mientras tanto, el chofer de la limusina, llamado Adriano Di Souza, se quedó esperando afuera. Cabe decir que el inglés no era la primera lengua de Adriano, cosa que sería más tarde usada en el juicio. Luego de unas horas, Adriano escuchó un fuerte ruido proveniente de la casa. Unos segundos más tarde, ve a Spector saliendo por la puerta de atrás con un arma en la mano, y según su testimonio, lo escuchó decir la frase: "Creo que maté a alguien". Inmediatamente después de ver esto, Adriano llama a la policía y cuenta todo lo sucedido. Cuando lo encuentran, estaba en un notable estado de ebriedad y les decía: "Entren, no creerán lo que van a ver". Spector se negó a levantar las manos cuando la policía se lo ordenó. Las levantaba y las bajaba. Se comportaba como si la situación no fuese tan seria, aunque posiblemente era porque estaba muy alcoholizado. La policía no podía pasar a ver lo que había dentro de la casa de todos modos, ya que él seguía poniendo sus manos en los bolsillos. No podían proceder hasta asegurarse de que no era un peligro o que llevaba un arma en los bolsillos. Terminaron entonces por dispararle con pistolas taser, para asegurarse de que pudieran arrestarlo. Cuando por fin ingresan a la casa, encuentran el cuerpo de Lana, sentado en una silla con las piernas estiradas, con un disparo en la boca. Y advierto acá una pequeña cosa que es bastante importante, y es que en Google, en el documental que más se conoce, están las fotos. Yo les recomiendo que si no les gusta esa clase de cosa, no busquen en ninguna parte directamente, porque están por todas partes. Una vez que ven esto, claramente se llevan a Spector detenido para interrogarlo y comienzan los preparativos para investigar la escena del crimen. Que evidentemente, una vez que vieron este lugar, para todas las personas que estaban presentes ahí, eso tenía que ser una escena de un crimen. Lo primero que hacen entonces es no solamente revisar la escena, sino también toda la casa de Spector. Cerca del cuerpo, debajo de su tobillo izquierdo, para ser más exacta, encuentran un arma que fue con la que se disparó a Lana, un revólver calibre 38. Y en el resto de la casa encuentran 8 armas más, todas cargadas. Había rastros de sangre por todas partes y en el baño había una toalla también con sangre. El tema con las armas no era raro, ya que a Spector le gustaban mucho, pero la mayoría estaba en display, es decir, por toda la casa para que los visitantes las vieran, como trofeos o algo coleccionable. Sin embargo, esta pistola que se encontró al lado del tobillo de la víctima pertenecía a un lugar oculto debajo de un cajón, por lo tanto no debería estar en las manos de algún invitado. Más allá de lo que se pudiera encontrar en la escena del crimen, no había mucho que discutir. Había 2 personas solas en la casa y luego una de ellas pasó a estar muerta, con un disparo en la cara. Sin embargo, en el primer interrogatorio que le hicieron a Spector, él no solamente negó haberla matado, es más, hasta se mostraba enojado con la víctima. Según él, ella se puso el arma en la boca como una especie de juego y se disparó. A veces dice que accidentalmente y otras veces la culpa de haberse disparado, de cómo pudo haber hecho eso en mi casa. Más o menos, es así como lo decía. La criticaba por ir a su casa y matarse, en lugar de, no sé, estar preocupado en lo más mínimo. La situación parecía molestarlo mucho. La autopsia determinó que Lana murió instantáneamente luego de recibir el disparo. Se encontró un bajo nivel de alcohol en sangre, 0,12, y Vicodin, que es un analgésico. También había restos de pólvora en su mano. Evidentemente no iba a tener mucho alcohol en sangre porque ella salía de trabajar y además dijo varias veces, según el chofer, que no quería tomar nada. Resulta raro que todo esto realmente haya sido un accidente. Siguiendo con la evidencia, no se hallaron huellas en el arma y a las manos de Spector había muy pocos restos de pólvora, lo cual resulta raro porque en realidad, de ser lo que dijo él, el arma debería tener, aunque sea las huellas de Lana.
y no había huellas. Spector salió en libertad bajo fianza a la espera del juicio. Claro que no importaba la suma de dinero que tuviera que pagar, él podía, así que lo dejaron ir. El juicio, por cierto, llegó recién en marzo del 2007, siendo que esto ocurre en el 2003. Habían pasado 4 años para llegar a esa instancia. Y lo peor de todo es que hubo 2 juicios. En el primer juicio se acusaba a Spector por el homicidio en segundo grado de Lana Clarkson, porque bueno, la pistola no era de alcance para cualquiera y la posición del cuerpo era extraña. Además de que no había razones para que Lana fuera hasta la casa de este hombre a simplemente quitarse la vida o que haya sido un accidente, porque de vuelta no estaba alcoholizada. Por su parte, la defensa de Spector buscaba demostrar que Lana se había quitado la vida y que no fue culpa del cliente. El caso llamó mucho la atención del público debido a las personas involucradas, así que se autorizó a que el juicio sea televisado. Por su parte, Spector tuvo varios abogados, contrató a las personas más famosas para representarlo. Uno de ellos fue Robert Shapiro, uno de los que había defendido a O.J. Simpson, quien por diferencias dejó de representarlo más tarde. Para empezar, ellos dos eran amigos y además el defender a O.J. Simpson realmente fue toda una hazaña. Sin embargo, un tiempo después, Spector demandó a Shapiro por $1.5 millones que aparentemente le había dado al empezar a trabajar con él. La amistad llegó, digamos, hasta ahí. Además, Spector era una persona muy difícil de defender. Cada vez que los abogados intentaban hablar por él para defenderlo, porque realmente era la única forma de que ganara el juicio, él hablaba, se intentaba defender, y eso es muy malo estando en su posición. Muy malo. Shapiro entonces renunció y Spector siguió contratando abogados famosos. Durante el juicio, la pelea estaba entre probar si había sido un homicidio o si realmente había sido un suicidio. Por parte de la fiscalía tenían los detalles forenses. Además, estaba el testimonio del chofer de Spector en el llamado al 911, en el que aseguraba que Spector dijo: "Creo que maté a alguien". Por el juicio pasaron 5 mujeres que habían conocido a Spector y que vivieron situaciones similares. Todas contaron cómo Spector las invitaba a su casa a tomar algo y luego las obligaba a quedarse en contra de su voluntad, apuntándoles con un arma en la cabeza. Y les digo, ahora, aunque Lana quería conocer gente, quería intentar hacerse un espacio más en lo que era Hollywood, aún así ella no quería ir a la casa de ese hombre esa noche. Las personas que estaban alrededor de ella lo sabían, lo habían visto. Y por lo tanto, esa noche probablemente haya opuesto resistencia, lo que a Spector no le gustaba. Esto de las armas era bastante creíble, ya que se sabía por todas las personas que lo conocían que él evidentemente llevaba armas a todas partes. Incluso una de las anécdotas más populares de este hombre es cuando estaba con John Lennon en el estudio y luego de una discusión con este sacó su arma y disparó al aire, cerca de John Lennon. Obviamente no le disparó a él, porque si no hubiese sido un completo caos, pero Lennon estaba tan acostumbrado a saber que él traía armas que simplemente le dijo que no disparara cerca de él porque podía arruinarle el oído. Creo que a nadie le importaba, todo el mundo lo sabía. Por parte de la defensa no hubo muchos argumentos. Ellos sostenían que lo que pasó esa noche fue que simplemente Spector invitó a tomar unas copas a Lana para pasar un buen rato, luego Lana descubrió el arma, empezó a jugar con ella, se la puso en la boca y accidentalmente se disparó, o que directamente había ido con ese propósito. Además decían que el chofer había escuchado mal porque no entendía bien inglés, que en realidad Spector había dicho: "Creo que mataron a alguien", o algo por el estilo. La verdad es que el chofer no tenía problemas para entender el idioma y parece muy curioso que de repente, en un momento así, entendiera otra cosa. No se pudo determinar por las pericias si fue Spector o Lana la que disparó el arma, ya que no había huellas en esta, por lo que seguramente fue lavada antes de que llegara la policía, lo cual lo vuelve aún más sospechoso. ¿Por qué lavarías el arma si lo que decís que pasó fue un accidente? Pero los rastros de sangre encontrados en la ropa de Spector indicaban que él estaba a menos de 1 metro cuando ocurrió el disparo. Este primer juicio finalmente se determinó como nulo, luego de que el jurado no se ponga de acuerdo en su decisión y entonces tuvo que ser reprogramado. El segundo juicio fue llevado a cabo entre octubre del 2008 y marzo del 2009, donde finalmente Spector fue hallado culpable por el homicidio de segundo grado de Lana Clarkson. A todo esto, en el medio del juicio y de todo lo que estaba pasando públicamente, Spector decidió pedirle matrimonio a su única amiga, a la única persona que realmente tenía muy cerca, que era su asistente personal. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué? ¿Estaba enamorado? ¿Se quería declarar antes de ir a la cárcel? No. La cosa es que cuando vos estás en un matrimonio, la otra persona no puede declarar en tu contra. Es así, son temas legales, no puede. Entonces, ¿qué pasa? Si se casaban, ella no podía decir nada. Si de repente
quería confesar un montón de cosas sobre sus secretos privados, no podría hacerlo y evidentemente la asistente lo rechazó. Igualmente no dijo nada. Así que Spector fue sentenciado a cadena perpetua por un mínimo de 19 años antes de poder pedir libertad condicional. En este momento Spector se encuentra cumpliendo condena, esperando hasta el año 2025 para poder pedir libertad condicional. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Quiero aclarar que 19 años de vuelta es hasta que pueda pedir la libertad condicional. Esto no quiere decir que él vaya a obtener la libertad, para nada, pero teniendo en cuenta la edad que va a tener y también lo rico que es, puede ser, pero espero que no. Creo que una de las maniobras que podrían haber usado, que se les pasó al parecer, fue que tal vez podrían haber culpado al chofer, porque de todos modos no había huellas en el arma, entonces, qué sé yo. Me resulta raro que no hayan hecho eso, por eso lo digo. Porque fue un juicio tan raro, fueron unas defensas tan extrañas, que una jugada interesante habría sido intentar culpar a otra persona como se ha visto en varios otros juicios. Así que bueno, ¿qué me dicen? Déjenmelo abajo en los comentarios y si tienen algún caso que recomendar también lo pueden dejar ahí abajo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos los que me siguen y me apoyan en esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.